Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Por alguna razón, algún descerebrado construyó un tobogán de agua en medio del Mar del Norte. Los muchachos y yo en el arrastrero no podíamos creerlo cuando lo encontramos. Ahí estábamos, resistiendo olas gigantes de 40 pies y aguanieve horizontal arrastrada por una turbulencia de nivel huracán, a 50 millas de la costa de Escocia, cuando lo vimos. Un tobogán de agua de plástico, azul celeste y con 8 bucles, erguido desafiante entre las olas del tamaño de edificios y los vientos huracanados. Tenía una escalera y pequeñas banderas blancas y rojas para un socorrista y todo. Fue Gas quien lo vio primero. Bueno, caramba, murmuré por lo bajo, eso es un tobogán de agua. ¿Eso es un maldito tobogán de agua? El viejo Dave, el capitán, sacó la cabeza de la cabina para ver, impasible ante las gruesas gotas de lluvia que se estrellaban contra el cristal de la ventanilla. Maldita sea. Dios mío, en realidad lo es. Eso es un maldito tobogán de agua en medio del Mar del Norte. Se unió al resto de nosotros que corrimos desde el timón hasta debajo de la cubierta para asomarnos por la borda de estribor. Cada hombre en el barco se quedó boquiabierto ante los bucles horizontales azules, esas barras de acero incrustadas en el hormigón que se mantenían firmes contra los azotes del viento y las olas monstruosas. Incluso las diminutas banderas del socorrista y el diminuto cubo en el que estaban parecían impasibles ante la furia del Mar del Norte. Esto contrastaba enormemente con las redes y los aparejos en la cubierta del barco, que se tensaban contra las correas para no perderse en el mar. El reflector de búsqueda en el techo de la cabina se balanceó en dirección al zócalo de hormigón, esculpiéndolo contra la oscuridad ártica casi ilesa. Me di la vuelta, a punto de ver quién se había subido para dirigirlo. Fue entonces cuando el barco zozobró. Sucedió en 3 momentos. La madre de todas las marejadas se estrelló. Yo estaba en el aire sobre espuma revuelta. Todo se volvió negro y mis pulmones se llenaron de agua helada. Usábamos chalecos salvavidas, por supuesto, pero en mares tan agitados, la flotabilidad ofrece poca ayuda. Afortunadamente, esta no era la primera vez que me encontraba en el agua. La adrenalina dejó que el instinto tomara el control y me concentré por completo. Nada y no mires hasta que llegues a ese maldito tobogán. Los constantes destellos de relámpagos eran mi única guía. De alguna manera, sin embargo, llegué a la plataforma de hormigón. Mis pulmones ardían por haber inhalado tanta de esa agua salada bajo cero. Esas olas heladas todavía se estrellaban a mi alrededor mientras subía los peldaños de acero atornillados a un lado de la estructura. Fue cuando llegué a la cima que un relámpago me permitió ver la popa del barco desvaneciéndose bajo la superficie revuelta. El vendaval todavía me golpeaba con fuerza. No había señales de mis compañeros de tripulación, pero no me atrevía a levantarme para buscarlos en las rugientes olas negras. Las ráfagas de esos vientos sin duda me habrían arrastrado de vuelta a las aguas heladas. En cambio, rodé hacia la única cosa que podía ver en la plataforma además de un tobogán de agua de plástico azul, un agujero. Unos 10 pies de diámetro en el centro del espacio de hormigón. Estaba aterrorizado para cuando llegué a él, pero solo por los recuerdos de los rostros llorosos de Mick o Benny o la madre de Sue cuando se enteraran de que sus hijos se habían ahogado. Me había jurado a mí mismo nunca hacerle eso a mi anciana madre. Por eso, solo me asomé al agujero abierto y sin escalera por unos momentos antes de decidir que este peligro desconocido era mucho menor que la certeza conocida del furioso Mar del Norte. La silueta esculpida por un relámpago de una nueva ola de 30 pies abalanzándose sobre la plataforma fue todo lo que necesité para cerrar los ojos y lanzarme al vacío enorme. El desborde ártico de arriba cayó a través de la oscuridad conmigo. No estuvimos cayendo por mucho tiempo. Después de unos 10 minutos, mi caída fue interrumpida por algo suave, frío y cubierto de tela mojada. Crujió debajo de mí cuando aterricé, a pesar de la naturaleza claramente húmeda y pegajosa del golpe que causó mi aterrizaje. Me tomó unos minutos encontrar una bengala en el kit de seguridad de mi cinturón.
Aunque el eco desde la boca del túnel y el techo distante hacía que el rugido de las olas fuera más fuerte que nunca, todavía escuché el grito agudo que solo podía haber venido de mi propia boca. No podría haber venido de Barb o Fred. Tenían los cuellos rotos. Por eso, descubrir que había aterrizado sobre ellos me hizo arrastrarme lo más atrás en la sala como pude. Grité aún más fuerte cuando Gas cayó a través del agujero. ¿Quién diablos está gritando, Kate? ¿Eres tú, amigo? ¿Sobre qué he aterrizado? Oh, Dios mío, es una gran pila de gas. Gas, aléjate del maldito agujero. Para ser un hombre con un apodo que contiene las palabras grande y gordo, Gas podía moverse rápido cuando lo necesitaba. Esta es una habilidad esencial para cualquier pescador, ya que nadie quiere ser decapitado por una línea rota. Otra habilidad para salvar vidas es saber cuándo seguir instrucciones sin detenerse a mirar y averiguar por qué. Son estas dos habilidades las que salvaron a Gas de ser aplastado por los marcos de Alfie y Dave que caían. Dave aterrizó de forma segura en la pila de cadáveres repentinos. El chasquido orgánico que rompió el aire nos hizo saber que Alfie se había unido a ellos. ¡Qué maldita tormenta! Dave se quejó antes de que la mueca se convirtiera en un grito al notar el charco de sangre que se formaba alrededor de donde un afilado trozo de hueso sobresalía de la nueva e innatural articulación en el cuello de Alfie. Jesucristo, Alfie. No, espera, ¿ese es Bob? Dave, simplemente muévete. Fue Gas quien gritó esta vez, todavía a solo 1 metro o 2 del agujero. Él mostró la misma respuesta intuitiva que mantuvo vivo a Gas, rodando desde la pila de cadáveres meros milisegundos antes de que las gruesas botas le hicieran al cráneo de Fred lo que le habrían hecho al suyo. Quiero ir a casa, gimoteó Nathan al ver el desastre rojo de hueso y cerebro en su grueso calzado de goma. Quiero ir a casa. Quiero ir a casa. Quiero ir. Fue sacado de su balbuceo de pánico por el chasquido de su propio cuello. Jim se desprendió de él y de los otros cuerpos. Ya estaba en pánico por la comprensión de lo que acababa de suceder para cuando habían pasado unos minutos desde que los últimos de mis antiguos compañeros de tripulación habían caído a la muerte. Solo quedábamos 4 de nosotros de pie, yo, Gas, Dave y Jim. 4 cuerpos yacían en una pila, mirándonos con malicia a través de la tenue luz roja de la bengala. El resto nunca salió de las olas. Amigos, Gas finalmente logró decir una vez que todos habíamos dejado de gritar. ¿Dónde diablos estamos y qué diablos acaba de pasar? Zozobramos y todos nadamos hacia el tobogán de agua. Luego caímos por un agujero. Escuché las palabras salir de mis labios en lugar de decidir conscientemente decirlas. Todavía estaba en shock. El resplandor de la bengala temblaba y mi mirada luchaba por no ser atraída hacia el par de ojos huérfanos y brillantes que me miraban desde unos pocos pies a mi derecha. No tengo idea de por qué está aquí, dijo Dave lentamente, su mirada perdida fija en el cráneo destrozado de Fred. Pero estoy tan contento de que hayamos encontrado el tobogán de agua. He estado en estas olas durante casi 40 años. Conozco el mar y nunca lo había visto tan enojado. Fue una bendición, pero aún así, algo no está bien. Bueno, no, Dave, algo no está bien. ¿Estás drogado? Por supuesto que algo no está bien. No encuentras un tobogán de agua en medio del maldito Mar del Norte. Jim golpeaba la parte de atrás de su mano contra su palma para enfatizar cada palabra de la última frase. Era el más joven de nosotros y esto se notaba claramente en las capas adicionales de terror presentes en su rostro. No estaba en condiciones de reconocerlo en ese momento, pero lo estaba haciendo bien, considerando que también estaba lidiando con su primer encuentro con el ahogamiento. Como dije, sin embargo, no estaba exactamente en un estado mental apto para reconocer esto. Cállate, Jim, y muestra un poco de respeto. No tienes idea de lo que estás hablando. Del hombre y el niño estaba luchando, pero el hombre estaba muy obviamente destrozado. Yo también lo estaba, por eso ignoré mi instinto y me volví hacia Dave. Entonces, ¿qué hacemos? El hombre de ojos desorbitados, cuyo rostro amable y arrugado solía ser tan cálido, era el menos calificado en ese momento para liderarnos. Lo seguimos de todos modos.
Todo lo que sabía era que tenía frío, dolor y estaba aterrorizado. Las divagaciones de Dave pueden haber sido solo balbuceos de lunático, pero eran un sinsentido maníaco de una autoridad que yo reconocía. Si hubiera estado un poco más lúcido, nunca habríamos entrado por la puerta marcada guardería. Estrictamente prohibido el paso. Habíamos estado deambulando por anchos y oscuros corredores de hormigón durante unas 6 horas cuando la encontramos. El profundo crujido de las vigas de metal que revestían las paredes nos recordaba constantemente que fuera de esos oscuros pasajes, no había nada excepto la negrura de tinta del océano y las monstruosas cosas que contenía. Aparte de la pila de cuerpos, la habitación en la que habíamos caído estaba bastante vacía. Había un interruptor de luz y una bombilla colgando de cada esquina del techo, pero a pesar de los frenéticos intentos de Jim, no encendían. Lo mismo ocurrió con los interruptores en los corredores que él periódicamente intentaba, a pesar de la insistencia cada vez más agresiva de Dave de que los dejara en paz. Los pisos de la habitación y los pasillos estaban cubiertos con baldosas rojas. No sé de qué color eran en realidad, pero el resplandor de la bengala los dejaba a todos como un mosaico parpadeante de escarlatas y carmesíes. Había hileras de desagües, del tipo que encuentras en las piscinas para filtrar el desborde de agua de mar del agujero en el techo. Claramente había algún tipo de energía en la instalación, ya que Jim podía escuchar el lejano sonido de succión y gorgoteo de un sistema de bombeo cuando ponía sus oídos en una de las rejillas de plástico. Por eso Jim sugirió que siguiéramos las tuberías que conducían a la izquierda en la primera bifurcación del corredor. Dave no estuvo de acuerdo. Dave decidió que deberíamos seguir el riel. Estaba colgando del techo, sostenido en su lugar por gruesos cables de acero perforados en el hormigón cada pocos pies. El riel comenzaba en el borde mismo del agujero y luego corría a lo largo del techo goteante hacia el oscuro corredor que se extendía desde la única salida de la habitación. Estaba construido con 3 placas de acero inoxidable dispuestas en un arco rígido que albergaba una gruesa cadena expuesta en su parte inferior. Esta ruidosa longitud de remaches de hierro igualmente oxidados se enrollaba alrededor de grandes ruedas colocadas directamente debajo de cada cable del techo. Mi mente no podía evitar evocar imágenes de mataderos y carnicerías, de bestias destripadas girando lentamente en ganchos de carne mientras un riel transportador llevaba sus cadáveres al triturador en sacudidas irregulares. Creo que la mente de Jim estaba evocando imágenes similares. Por eso no dejó de suplicarnos que nos diéramos la vuelta mientras seguía el riel cada vez más lejos de la fuente de los gorgoteos del agua. Definitivamente había energía en algún lugar de este lugar, incluso si ninguno de los interruptores de luz disipaba la oscuridad. Las puertas que encontramos en varios puntos estaban todas selladas con teclados electrónicos cuyos escáneres de huellas dactilares iluminados creaban pequeños oasis brillantes de falsa esperanza a medida que te adentrabas más debajo de las olas. Jim seguía intentando estos teclados hasta que las duras reprimendas de Dave se convirtieron en la amenaza de violencia. Fue cuando llegamos al vestíbulo o rellano vacío y el riel desapareció en una escotilla de acero con la puerta señalizada como la guardería que Dave comenzó a cumplir su promesa. ¡Oh, qué diablos, hombre! Jim estaba mirando a los 3, un rastro de rojo oscuro saliendo de la nariz que Dave acababa de romperle. El puño cubierto de sangre de Dave todavía temblaba cuando respondió. Te dije que te callaras. Estamos siguiendo el riel. El riel nos sacará, ¿verdad, chicos? Los ojos de Dave, desquiciados, se movían entre nosotros en rápida sucesión. Gas sonrió y asintió furiosamente, su rostro en una mueca traicionada por sus ojos llorosos y su mandíbula temblorosa. Mi asentimiento fue lento y acompañado de un trago. No sé si fue el tic, las salpicaduras de saliva en su barba gris o la forma en que la lengua de Dave ocasionalmente se movía por sus labios como un reptil, pero me estaba empezando a dar cuenta de que había apostado al caballo equivocado en la lucha de poder entre la ingeniosidad juvenil y la sabiduría de la vejez. No, tú cállate, viejo loco. Hemos estado aquí abajo por horas y este riel nos lleva a la maldita guardería. ¿Por qué la salida estaría allí? El tosco hombre del arrastrero nunca llegó a terminar su frase. La punta de acero de la bota de Dave se estrelló contra la barbilla del muchacho,
derribándolo de lado contra la pared de cemento. Hubo un sordo crujido acompañado de un chorro de rojo oscuro salpicando en el punto de impacto donde el cabello, la carne y el hueso se encontraron con el bloque de hormigón. La cabeza de Jim rebotó en la pared. Me miró, con el sangrado de su cráneo partido, los ojos cruzándose y desenfocándose. Kate, amigo, por favor. El nudo en mi garganta subió. El mensaje para que diera un paso adelante y me interpusiera entre el adolescente indefenso y el lunático que habíamos elegido por error para liderar solo estaba a la mitad del camino cuando Dave respondió por mí. Grité por primera vez cuando su pesada bota descendió. Gas me sostuvo para las 2 docenas de pisotones que Dave le dio. Su rodilla envejecida se levantaba y bajaba una y otra vez, estampando sobre la cabeza de Jim hasta que los golpes sordos y pegajosos fueron reemplazados por crujidos y chasquidos amortiguados de huesos que se partían, y luego por los húmedos golpes del caucho y las baldosas resbaladizas de sangre. El cuerpo indefenso y ahora sin cabeza de Jim había dejado de temblar mucho antes de que Dave terminara. ¿Qué diablos, Dave?, grité, luchando impotente contra el agarre rechoncho de Gas. ¿Qué diablos estás haciendo, loco? Era solo un niño. Detrás de mis ojos manchados de lágrimas, todo lo que podía ver eran visiones impulsadas por el pánico de la madre de Jim, de que yo tuviera que explicarle que permití que un psicópata casi jubilado le pisoteara la cabeza hasta que su cerebro salpicaran los overoles de goma de 2 hombres adultos que deberían haberlo salvado. Oh, Kate, ahora tienes agallas, ¿eh? Dave me espetó, volviéndose hacia mí. La locura en sus ojos había evolucionado a manchas rojas alrededor de los capilares reventados. Es gracioso, no los recuerdo cuando regresaste a la orilla y entraste y encontraste a tu hermano acostándose con tu esposa. Ahora no solo veía rojo por la bengala. Antes de que pudiera liberarme y golpear el puño en la cara de Dave por sacar a relucir este conocido tema tabú, Gas reveló cuanto él tampoco apreciaba el comentario. Eso no lo sacas, Gas, gruñó. Me arrojó al suelo, pasando sobre mí y golpeando la mandíbula de Dave con un movimiento fluido. Sabes que no sacamos eso. Eso le pudo haber pasado a cualquiera de nuestras mujeres. Todavía me asombra que el hecho de que Dave rompiera un código no hablado entre hombres que pasaban tiempo lejos de sus esposas fuera lo que sacó a Gas de su pánico. Había visto a un joven al que le pulverizaban la cabeza y no dijo nada. En ese momento, yo estaba demasiado conmocionado por la repentina ferocidad con la que Gas se abalanzó sobre Dave para hacer algo más que mirar, con la boca abierta y los ojos casi tan desorbitados como los de Dave. Por su parte, Dave estaba demasiado ocupado siendo golpeado repetidamente en la cara por el hombre obeso sentado en su pecho para comentar sobre la situación. No nos recuerdes que nos engañan, Gas puntuó cada palabra con un nuevo golpe en la cara de Dave. Desde mi punto de vista en el suelo, no podía ver su estado, pero por la forma en que las botas cubiertas de sangre del viejo dejaron de patear y agitarse, me hice una imagen mental bastante clara. Cuando Gas finalmente se levantó y vi la verdad, era mucho más parecida a los restos de Jim de lo que había imaginado. Una ola de náuseas incontenibles se levantó en mi estómago. Cristo, Kate, no te salgas de mis botas. Gas me regañó, su gorda palma golpeando mi espalda en un esfuerzo por ayudarme a limpiar lo último de mi vómito. Estaba a punto de responder, de hacer algún chiste medio aterrorizado sobre el desastre que hicimos con nuestro antiguo capitán, cuando un ruido nos hizo gritar a ambos y mirar hacia las profundas sombras rojas de arriba. Hubo un fuerte clank metálico, acompañado por el chirrido de ruedas sin aceite y el clic-clac de hierro oxidado. La cadena del riel se estaba moviendo. Chicos, tartamudeé, poniéndome de pie y mirando la escotilla encima de la puerta marcada guardería, estrictamente prohibido el paso. Gas, amigo, tenemos que irnos. Cuando el vestíbulo se iluminó de repente con una luz brillante desde el espacio más allá de la escotilla de metal, Gas comenzó a sentir vigorosamente en un acuerdo furtivo. Sin embargo, por alguna razón, nuestros pies no recibieron el mensaje. Ambos nos quedamos inmóviles, cada uno esperando que el otro nos agarrara por el hombro y nos jalara hacia una carrera a toda velocidad lejos de esas escotillas de acero que se abrían. Antes de que cualquiera de nosotros tuviera la oportunidad de reunir el coraje necesario,
Sin embargo, el mecanismo del riel arriba lanzó su carga hacia adelante con un chirrido. La escotilla se abrió de golpe. Grité. Gas comenzó a llorar. La escotilla de acero se cerró con un estruendo ensordecedor, sumergiendo la habitación de nuevo en la oscuridad casi total de mi última bengala. Algo colgaba directamente sobre nosotros, colgando de la cadena transportadora por un gancho que perforaba la gran aleta al final de su gruesa y venosa cola. Se parecía casi a una morsa o un manatí, si alguien hubiera decidido voltear la piel de una morsa o un manatí al revés y estirar su cuello unos 4 pies. Otra diferencia notable era la cantidad excesiva de aletas óseas que sobresalían de su vientre bulboso. Tenía 3 veces más que cualquier especie conocida de mamífero marino. Las aletas huesudas se retorcieron y temblaron con excitación al sentir el olor a sangre de los hombres muertos que llegaba a los 3 orificios nasales en forma de llama en su espalda. Al principio, pensé que debía estar mirando hacia mí porque no podía ver su cara en la oscuridad roja casi impenetrable. Cuando la punta del tubo carnoso que era su cuello comenzó a desprenderse, me di cuenta con un horror infinito de que estaba equivocado. El grueso tronco de su cuello se sacudió y se contrajo, los pliegues sueltos de piel brillante en su superficie se retrajeron para revelar un largo hocico amarillo. Para cuando la capucha arrugada se había retraído, me di cuenta de que la cosa que giraba lentamente nunca tuvo un cuello para empezar. El cuello tembloroso era en realidad una cabeza alargada sumergida debajo de los pliegues de piel. Bueno, pensé que estaba alargada. Una vez que las rendijas verticales a lo largo de su superficie amarillenta comenzaron a abrirse, sin embargo, supe que estaba equivocado. Era plana. Todavía estaba gritando y deseando el empujón inicial de gas que nunca llegaría cuando los pétalos de carne comenzaron a desplegarse. Durante los 30 segundos más o menos que le tomó a las extremidades del tamaño de una estrella de mar separarse, nuestros gritos fueron acompañados por sorbidos y chapoteos nauseabundos que coincidían perfectamente con el moco viscoso que goteaba de su carne recién expuesta. Nuestros gritos solo se hicieron más fuertes una vez que la cara de esta monstruosidad pudo verse en todo su esplendor. Cada uno de los 7 segmentos de la cara temblorosa tenía 3 ojos a lo largo de su longitud. Estos ojos eran redondos, brillantes, bailaban independientemente unos de otros y evaluaban esta comida inesperada. También eran claramente humanos. Sin embargo, no fueron ellos solos lo que hizo que mis piernas se volvieran tan insensibles que caí de culo. No. Fueron las bocas. Tenía 3 de ellas dispuestas en un triángulo en una almohadilla plana parecida a una lengua en el epicentro de la retorcida mirada de 21 ojos. El espacio entre las bocas estaba ocupado por un orificio desconocido que exudaba una sustancia de color pus. Esta descarga hizo que el suelo humeara y silbara en las baldosas a los pies de gas donde se acumulaba. Estas bocas, también humanas y llenas de molares, eliminaron toda esperanza de supervivencia de mi mente. Lloré incontrolablemente, temblando en el charco tibio de la sangre de los otros hombres y mi propia orina donde yacía. No fue la apariencia de las bocas lo que me rompió, a pesar de que eran totalmente horribles de una manera que pone a prueba mis nervios pensar en ello por mucho tiempo. Es el hecho de que hablaban entre sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué nos traen los ojos? Es suciedad, ¿verdad? Veo suciedad. Sí, sí, sí. ¿Quieren jugar? Sí, sí. Podían estallar en canciones en voces desprovistas de cualquier dialecto que yo reconociera. Lo que sí reconocí, lo que me horrorizó tanto de esas palabras entendibles pero ininteligibles, fue que las voces que las pronunciaban pertenecían a niños humanos. Gas todavía estaba de pie. Creo que eso fue lo que salvó mi vida. Por eso fue a por el primero, dándome los pocos segundos que necesitaba para correr, gritando, hacia el oscuro corredor, lejos de esta pesadilla viviente. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera moverse, el aire se cortó por un olor nocivo. El hedor rizaba el vello de mis fosas nasales y enviaba mi reflejo nauseoso a violentos espasmos. Al trabajar en un arrastrero, pensé que había olido los peores matices de carne de océano podrida que se podían emitir. Me di cuenta en un instante de que no sabía nada del horror que revuelve el estómago que el mar podía vomitar, y ahora me estaba castigando por mi exceso de confianza.
El castigo que su juez tatuado le aplicó a Gas fue mucho, mucho más duro. Ninguno de nosotros tuvo tiempo de reaccionar al olor más allá de empezar a ahogarnos. El orificio entre las bocas se había fruncido, el gran pus ácido que goteaba de él ahora caía en cascada desde el agujero fruncido. Apenas noté el cambio cuando se convulsionó, abriéndose para rociar una espesa telaraña amarillenta de flema sobre Gas. Él comenzó a chillar en el momento en que el moco de color pus tocó su piel. Pude ver por qué. Tan pronto como hizo contacto, su carne comenzó a burbujear, derritiéndose para revelar venas, músculos y finalmente hueso. La cosa balbuceante de arriba había acertado. Gas apenas tuvo tiempo de correr en mi dirección, con el brazo extendido, su ojo restante abierto de par en par y lleno de lágrimas cuando la mandíbula que quería usar para pedir ayuda cayó al suelo. Ambos la vimos caer por un momento que pareció una eternidad. Yo con mi pánico desenfrenado y la boca llena de bilis, Gas con su garganta expuesta y la lengua sin mandíbula colgando. Para cuando me puse de pie, su brazo también se había ido. Para cuando empecé a correr por el oscuro corredor, su cuerpo corroído colapsó bajo su propio peso, el ojo restante aún moviéndose salvajemente por unos segundos antes de que la última parte de su cabeza se disolviera en un fango orgánico maloliente. No debería haber mirado por encima del hombro. Esa imagen mental y sus implicaciones me marcarán por lo que sea que quede de mi vida. Tampoco debería haber dejado caer la bengala. Si no hubiera estado corriendo por el corredor en la oscuridad total, los científicos con gafas de visión nocturna nunca habrían podido derribarme y clavarme esa jeringa en el cuello. He estado en la celda desde que me desperté. No sé qué pasó con mi ropa. También me han estado vigilando desde entonces, los científicos, quiero decir. Me han estado pinchando y hurgando con agujas durante semanas, tratándome como un maldito alfiletero mientras me inyectan sueros y toman muestras. No estoy en condiciones de luchar contra ellos. Algunas de las jeringas contienen un sedante que me mantiene somnoliento. Deben hacerlo, porque siempre parecen especialmente ansiosos por clavarme una cuando me pongo un poco, como uno de ellos lo expresó, inquieto y gritón. Fue la del rostro amable quien dijo eso, la joven. No debe ser mayor que Jim. Creo que es una especie de interna. Es ella la que trae mis comidas, que, admito, no son tan malas y son siempre bistec, huevos y frijoles. Ella también es la que me trajo los crayones y el papel en el que estoy escribiendo esto. No me dejó tener un bolígrafo. Demasiado afilado, dijo. Cuando traiga mi próxima comida, le rogaré que tome esto. Le suplicaré que lo ponga en algún lugar para que mi familia sepa lo que pasó. Sé que Hannah me dejó por Jack, pero todavía quiero que sepa. El pequeño Jan merece saber lo que le pasó a su padre. Incluso si no saca mi mensaje de inmediato, espero que la científica de rostro amable siga mi consejo y guarde esto en lugar de tirarlo. Solo en caso de que alguna vez cambie de opinión sobre lo que sea que me están haciendo. Tendré que dejar de escribir pronto. Estoy cansado, me duele el cuello y tengo estos quistes en mis costados que han estado ahí por unos días. Estoy seguro de que es solo la dieta de carne. Pero he estado engordando. Como Gas, engordando. Espero que no sea nada de qué preocuparse, sin embargo. Tengo otros problemas además de mi salud, como salir de aquí. Y antes de irme, le pregunté a la científica de rostro amable sobre el tobogán de agua. Ella solo me sonrió y dijo, oh, sí, entiendo por qué eso debe haber parecido extraño. Lo descubrirás pronto, Kate, pero durante las primeras etapas, puedes volverte un poco, infantil. Descubrimos que llevar a los nuevos conversos arriba y dejar que se den un baño y usen el tobogán los ayuda a quemar un poco de energía extra. Se inclinó más cerca después de decir esto, su rostro fijo en un esfuerzo por ofrecer un genuino reaseguro. No te preocupes, Kate. Sé que la guardería parece aterradora, pero me aseguraré de que los demás te den un turno en el tobogán.